Todo empieza con una noticia que te cambia la vida. Vamos a ser padres. Y desde ese momento, cada duda, cada risa, cada noche sin dormir es parte de la aventura. Aquí encontrarás información clara, consejos prácticos y voces de especialistas que acompañarán tu camino. Bienvenido a Papá en Casa, el reto de conectar. El espacio donde crecer también es cosa de adultos. Este programa es presentado por Asegúrate Hoy, Hazlo, Fundación Lilo, Boston's Pizza, Avena Rivero, Aló Mérida, Santa Clara y del Valle. Hola papás, bienvenidos. Déjame decirte una cosa. Si crees que ayudas en casa, no lo estás haciendo. Tú eres parte de ella, eres responsable y no es ayudar, es compartir las tareas del hogar. Déjame decirte que el papel de espectador ya no es más para nosotros, ahora eres protagonista. Y para esto vamos a platicar con Eva Barajas, coach y mentora de maternidad consciente y bienestar emocional, que nos dará el camino perfecto para cambiar de espectador a protagonista. ¿Cómo estás, Ida? Hola, ¿qué tal? Muy bien. ¿Y tú también? Qué gusto, te agradezco mucho que tengas un espacio para nosotros. Y pues bueno, cuando te mandé el mensajito, no dudaste en atenderme. Te agradezco mucho porque sé que vas a dar mucha luz en este podcast de paternidad. Así que bienvenidos papás y mamás a Papá en Casa, el reto de conectar. Y arrancamos directo al punto. Eva, hoy día la paternidad tiene un cambio de paradigma. Sí, yo creo que llevamos de hace unos cuantos años para acá viendo un cambio, yo diría, revolucionario, histórico y absolutamente beneficioso para las familias, ¿no? Que son de padre-madre, pero también para los hijos, para el conjunto, ¿no? Porque al final antes, de alguna manera, el padre vivía la figura tradicional de padre, ¿no? Como que vivía la crianza. Pues si hablamos un poco en términos de fútbol, pues sería como desde la grada, ¿no? Como los aficionados, desde ahí, pues de vez en cuando daba algún grito, daba alguna instrucción y bajaba puntualmente solo como para momentos clave, ¿no? Pero recuerdo muchas veces que a veces mi madre me cuenta, ¿no? Como cuando mi abuelo llegaba de trabajar, mi abuela le contaba todo lo que había pasado durante el día, entonces mi abuelo iba regañando, tenían 7 hijos, pues iba dando el sermón a cada hijo con lo que correspondía ese día, ¿no? Pues bueno, el papel del padre antiguamente venía siendo un poco eso, ¿no? Como de espectador que puntualmente participaba. Entonces ahora, con esto que pasaba, antes de entrar en el momento actual, ¿no? Con todo esto que pasaba, pues que las madres estaban en el campo con el barro, pues intentando anticipar las jugadas, pues a veces tropezando con el balón, millones de cosas, ¿no? Entonces el padre era como que estaba ahí, pues eso, de espectador. Entonces poco a poco ese espectador ha ido queriendo jugar el partido desde el minuto 1 y esto es algo... Fermín, ¿me permites un segundo? Claro que sí. Y justamente, como comentaba Eva, antes éramos espectadores, hoy queremos ser protagonistas, queremos levantar la mano. Eso es lo que hace un papá de 10, como decía Eva, una analogía con el fútbol, es que el 10, ¿quién es el 10 en el campo? El que reparte, el que pide la pelota, el que levanta la mano, el que cuando se cae el equipo tiene que salir adelante. Justamente equipo es la palabra principal en esta ecuación, hacer equipo con mamá. Y dividir la tarea es parte importante de eso. Les comentaba Eva que la analogía del fútbol es ser un papá de 10. ¿Quién es el 10 en el campo? El que resuelve, el que reparte, el que apoya, que cuando el equipo está abajo, tiene que levantarlo. Y justamente equipo es la palabra ideal, porque somos equipo con mamá. Entonces, cuando algo está cayéndose, papá tiene que se dar el quite, y también cuando algo se le cae a papá, porque también tenemos presiones, temas, muchas cosas en la cabeza que a veces no compartimos, pero bueno, y ese es tema de otro podcast. Pero me quedaba con lo que decías al principio, ¿no? Creo que es un tema cultural. O sea, es la old school. Hoy queremos cambiar, como bien dijiste, hace algunos años para que estamos tratando de hacer este tema con Eva, con Fermín, con mucha gente que platique más de esto. Y va a ser, si quieres moda, si quieres como le llames, pero vamos a aportar, estoy segurísimo, que un granito de arena a las familias. Y ahí te va el tema de la old school, es porque ustedes, las mujeres, crecieron con el tema de que lo tienen que resolver, o sea, tienen que anticiparse.
Y el papá, pues un poquito el tema de estar ahí presente y si te grita, tienes, si no, pues no es tu rol. Creo que eso era el estereotipo de antes. Era el estereotipo de antes y era como que las áreas de trabajo de cada uno de los miembros de la familia estaban como muy cercados, ¿no? Como que la madre, la mujer eran los cuidados, el hombre era el proveedor, ¿no? Económico, un poco el que por ahí sostenía la familia, pero toda la parte de cuidados recaía sobre la mujer. Hoy en día sabemos que los cuidados compartidos y hacer equipo, que era lo que estabas diciendo tú ahora, hacer equipo es un premio para toda la familia, ¿no? La figura del padre, digamos, más frío emocionalmente, ¿no? Que estaba ahí como con una, o sea, una figura de autoridad que no pedía perdón ni perdonaba, ¿no? Es como un poco esta distancia, ¿no? Emocional que hacía más mal que bien, porque al final también, pues de ahí han crecido generaciones que lo emocional ha sido un tema a trabajar, ¿no? Una vez ya de adultos, porque al final el ser conscientes de el reconocer nuestras propias emociones, el estar conectados con nosotros mismos, al final es una herramienta más para comunicarnos con los demás, para transitar etapas difíciles, como puede ser la maternidad y la paternidad, por ejemplo, ¿no? Cuando llega un bebé, claro, nos cuentan toda la parte bonita, ¿no? Pues bueno, se amplía la familia, todo maravilloso, todo lucecitas de colores, pero luego cuando te llega, te encuentras con una realidad donde el cansancio es tan brutal que ya de por sí empiezan a salir los primeros roces, ¿no? Ya solo porque vas cansado, luego todo lo que hay que decidir, todas las tensiones en cuanto a lo que supone también volver al trabajo una vez acabas, cuando se te acaba la baja, que dependiendo del país, pues es más o menos, ¿no? Pero es una etapa tremendamente difícil en todos los aspectos, en el práctico, pero también en el emocional. Entonces ahí cuando hay, digamos, carencias emocionales o carencias de empatía o es algo que no has practicado a lo largo de la vida mucho, porque simplemente no has tenido referencias que te hayan permitido ponerlo en práctica y para ti es el sentir, ¿no? Tiene que ver más con la vulnerabilidad que con la fortaleza, que bajo mi punto de vista es todo lo contrario, ¿no? Es riqueza, es una habilidad que te abre nuevas miradas sobre la vida y sobre las personas y sobre todo cuando te quieres embarcar en la aventura de la maternidad y la paternidad, ahí es un regalo, ¿no? Poder permitirte lo emocional, poder también criar desde ese punto de vista, porque además ahí es cuando lo que venía a decir es eso, ¿no? Que cuando entras en el primer año de maternidad y paternidad, sobre todo, aparecen nuestros lados más oscuros, esos que no queremos ver y que quizá durante mucho tiempo hemos estado negando, ¿no? Pero ahí, pues cuando te ves un poco con esa tensión, esos momentos de estrés absoluto, cuando tienes un bebé llorando, ¿no? Yo en mi caso, que además he tenido mellizos, pues 2 bebés llorando, imagínate eso, ¿no? Por mucho que quieras estar calmado y ser la madre zen modélica, pues muchas veces has dormido mal, te han pasado cosas, tu pareja te ha hablado no sé cómo y explotas. Entonces, por ahí poder tener también como esos recursos, bueno, pues es algo muy positivo para todos. No, por supuesto, y esto lejos de un regalo para los niños, es un regalo para ti. Créeme, papá, que si tienes la oportunidad de estar presente con tus hijos, lo vas a gozar más tú que ellos. Y bien dice Eva, la verdad es que puedo estar días sin comer y sin tomar agua, pero sin dormir, muy complicado. Y si sumas todo el tema de la paternidad y maternidad, que claro, no queremos asustarlos, es nada más hacerlos conscientes de lo que van a pasar para que tengamos recursos y herramientas que evidentemente no te enseñan, pero ya estás grande, tienes internet en todo el mundo y hay programas que puedes acudir, leer en diplomados, coach. La página de modern-mom-coach, que está buenísima, tiene muy buenos posts que te resumen la vida, puedes empezar por ahí, pero también dijiste algo muy importante, la parte de estar en lo emocional. ¿Qué significa estar en lo emocional y en lo práctico? Bueno, hay toda, claro, cuando
cuando empezamos a leer, cuando empezamos a hacer el primer acercamiento a la paternidad, sobre todo hablo desde el punto de vista de los hombres, ¿no? Yo creo que muchas veces leemos más sobre el bebé que necesita, cómo cambiar pañales, las horas de sueño, ¿no? Pues si entras ya en el mundo del sueño, pues por ahí también te dan millones de pautas, la alimentación, está toda la parte del hacer, ¿no? Pero también está toda la parte del sentir, toda la parte del acompañar desde el apego, ¿no? El apego con el bebé solo se construye también desde pues cuando bajas al campo, cuando decides coger al bebé, acunarlo tú, dormirlo tú, cuando decides que vas a acompañar a tu mujer también, no solo desde la parte práctica, sino también desde el cuando ella necesite hablar, escucharla atentamente, intentar entender por el proceso que está pasando. El posparto es, se dice que es de los momentos más vulnerables que puede experimentar una mujer a lo largo de su vida. Entonces, el poder tener una pareja a tu lado que realmente te apoye desde ese punto de vista de sostenerte emocionalmente, ¿no? Y acompañarte desde la comprensión, que a veces cuesta, ¿no? Llegar a entender por lo que está pasando una mujer en el posparto, pero hacer ese acercamiento ya dice mucho, ¿no? Del tipo de padre y el tipo de acompañante, pareja, marido, lo que seas, ¿no? Pero la parte emocional viene por ahí también, viene desde un acompañamiento mucho más consciente y mucho más de abrazar y no tanto de moverte alrededor intentando averiguar qué es lo que se necesita, ¿no? Sino también de estar ahí, de ser medicina. Yo digo que un acompañante que está desde lo emocional es medicina para una mujer en posparto. No, por supuesto que sí. Y a veces, papá, si te preguntas cuál es mi papel en el posparto, en esta etapa tan difícil, a veces no es encontrar hilo negro, a veces no es como hombres, queremos resolver todo y muchas veces solo con estar, a veces sin decir nada, con un abrazo, una agarrada de mano, una llevada de agua, con esas pequeñas cositas, solamente Eso con es. que nos sientan que estamos involucrados, hacemos muchísimo. Eso es, tal cual. Es que a veces tampoco hace falta mucho más, ¿no? Pero tendemos a que cuando hay emociones que no nos gustan, como la tristeza, como el enfado, como sí, como emociones un poco más desagradables, tendemos como a quitar la importancia y al, bueno, sí, vale, venga, vamos a lo siguiente, ¿no? Pero el poder acompañar desde el, quizá no llego a entender la profundidad de lo que me estás contando como mamá que acaba de tener un bebé, ¿no? Pero yo como papá, que también lo he tenido, pero no he pasado por el proceso físico por el que tú sí has pasado, pues a lo mejor puedo eso, ir entendiendo poco a poco e ir introduciéndome en el mundo de la paternidad a mi ritmo, ¿no? Y a mi manera, porque es verdad que las madres, pues cuando nos quedamos embarazadas, os llevamos 9 meses de ventaja, ¿no? Por ahí, pero el simple hecho de sentarte al lado de tu mujer, darle un abrazo, estar ahí, llevarle el vaso de agua, pues todo esto que decías tú, ¿no? Eso ya puede llegar a significar mucho más para la madre de lo que a priori puede parecer. Totalmente, totalmente. Y papá, es fácil. Si algo no sabes, pregunta, pero también prueba, intenta, experimenta, conéctate. Créeme que nadie te enseña a ser papá, pero esta experiencia la vas agarrando como todo, como el fútbol, como el trabajo. No naces sabiendo todo. ¿Y cómo le haces? Pues practicando, ensayando, prueba y error. Digo, tampoco te arriesgues tanto porque esta es una vida, pero prueba, conversa con mamá, háganlo juntos y de esta forma, es la única que yo conozco, vas a agarrar experiencia para estos temas. Totalmente, qué bonito lo has dicho. Y una Pues preguntita, ¿cómo influye esta presencia de papá? Evidentemente el mamá le da muchísima calma, pero para motivar a los papás a que se involucren activamente en la vida de sus hijos, ¿cómo influye positivamente la presencia de papá de esa parte emocional en el bebé? bueno, al final el bebé pasará, por decirlo de una forma simple, pasará de tener una referencia vital a tener dos, ¿no? Al final los padres antes estaban más ausentes que presentes. Un padre consciente, un padre presente es una referencia más para el niño, con lo cual es un refugio más al que acudir, es una
es seguridad vital para ese niño, ¿no? Al final, el poder tener una figura extra, además de la madre, pero que es una figura que desde el principio puede ser igual de importante que la madre, ¿no? Si el padre así lo quiere, pues puede tener consecuencias, sobre todo positivas. O sea, yo creo que no, por ahí no hay nada que pueda jugar a la contra a un padre que decide estar de verdad. No, por supuesto. Y déjame decir, a veces mamás, esto va para las mamás, no es que no sepamos hacer las cosas bien. Y en esta frase hay dos cosas. Uno, no lo sepamos es que no estamos entrenados, estamos involucrándonos apenas, ténganos paciencia. Y dos, el tema de bien, pues bueno, es muy ambiguo, ¿no? Bien significa no lo hago como tú quieres, mamá, me explico, pero papá también hace las cosas. Y vamos a ver un poquito más el tema de, vamos a lo primitivo, ¿no? A la motivación. Si papá se envalentona y decide vestir a tu hijo, no le digas, esa bermuda no es para salir, esos zapatos son para jugar fútbol, porque nos desaniman. O sea, si me das una palmadita, pues, oye, qué bien lo hiciste, nada más que a la siguiente, no sé, una corrección, ¿no? Pero bueno, nos motivan a buscar esta emoción positiva y lo queremos repetir. Ahora, si cada vez que lo dormimos no se duerme así, no se viste así, no se baña así, pues evidentemente pues nos limita un poco, ¿no, Eva? Sí, yo creo que hay que dejar espacio para que uno aprenda, ¿no? Pero tanto los papás como cualquier persona en la vida, muchas veces se aprende haciendo, ¿no? Aprendes practicando, aprendes repitiéndolo una y otra vez, aprendes cogiendo el hábito, ¿no? Pues yo misma, para poder estar este ratito contigo sin interrupciones, pues bueno, el papá de mis mellizos, mi pareja, se ha ido con ellos, ha dormido la siesta con ellos y ha sido todo él solo. Entonces, y esto es algo que entra dentro de la normalidad en nuestro día a día, porque él pues ha tenido mucha práctica, ha querido estar ahí y al final pues ahora es capaz de dormir a 2 mellizos a la vez. Entonces, al final no es que una madre sepa simplemente por ser madre y un padre no sepa simplemente por ser padre, sino que, bueno, pues es el querer involucrarte de verdad, el fijarte, el prueba y error, ¿no? Al final, cuando llega un bebé por primera vez, ese instinto maternal, sí que es verdad que hay como un vínculo que se ha creado con ese bebé durante 9 meses en tu tripa. Y si no ha habido embarazo, pues también hay como un punto de instinto maternal, ¿no? que te une al tema de los cuidados y a la crianza, pero hay toda una parte que solo se aprende haciendo y también le pasa a la madre, ¿no? Entonces, cuando llega un bebé no nos conocemos, se empiezan a generar nuevas dinámicas de mamá con bebé, bebé con papá, papá con mamá, y nosotros mismos también con nuestra nueva versión, que no estamos habituados a vernos en ese rol, ¿no? Entonces, es un aprendizaje para todos y para el papá no va a ser diferente. Entonces, sí, papás, animaos a probar y a veces, pues bueno, conjuntar colores que no pegan tampoco pasa nada. Tampoco es pecado, claro que sí. Fuerte abrazo para ese papá valiente que duerme a 2 mellizos y te permite a ti tiempo para estar libre. Hoy un podcast, mañana puede ser relajarte, leer un libro, hacer lo que quieras, tener vida, que a veces es un poco más fácil que papá tenga o no cambie su ritmo de vida porque, pues a fin de cuentas, no nos imposibilita la paternidad. Caso que las mamás, evidentemente, sí, cambian su rutina, cambian su cuerpo, cambian su mentalidad. Y pues nosotros, como quieras, seguimos yendo al fútbol, al pádel, con los amigos. Entonces, eso pues también nos da un poquito más de libertad. Ahora bien, decías mucho el tema de ustedes tienen una conexión que nos aventajan, entre comillas, 9 meses. Pero papás, no se desanimen. ¿Cómo acortamos esta distancia? Con pequeñas actividades como lo que hace el papá de los mellizos, dormirlos, darles de comer, bañarlos, jugar con ellos. Esos momentos van a cortar esta brecha, o bueno, no a cortar porque no es competencia, sino que van a estar formando tu conexión con tus hijos. Y justamente eso, ¿no? Papá en casa, el reto de conectar, que desde que están recién nacidos, conectes con estas actividades tan sencillas, incluso diarias, pero el estar ahí haciéndolas, vas formando esta vasija, este vasito de conexión con ellos.
Eso es, y al final es algo que se va haciendo poquito a poco, ¿no? Con el tiempo. También hay un punto que me gustaría sacar, que son estas etapas en las que los bebés prefieren a mamá, siempre quieren estar con mamá, y a papá a veces pues le dicen, no, contigo no, y tal, y claro, y ahí muchas veces el papá puede sentirse herido, ¿no? Yo alguna vez lo hemos compartido aquí en casa y él dice, jolín, es que también sostener ese rechazo, ¿no? de mis hijos, pues es un rechazo para él y es un agobio para las mamás a veces también, ¿no? Que desde fuera es como, ay, qué bonito, que quieren estar solo con mamá. Pero bueno, cuando tienes pues 2 o 3 hijos en mi caso, pues a veces es como un poco de, no soy un pulpo, no tengo manos para todos. Entonces, pero bueno, a lo que iba, para los papás a veces puede ser un poco doloroso, ¿no? Este punto. Entonces, bueno, al final son fases por las que pasan y pueden seguir estando ahí de otras maneras y pueden buscar fórmulas de entretenerles para que pues, quieran estar con ellos y mamá pues, pueda descansar, pueda ducharse, pueda hacer una tortilla sin que tenga un bebé tirando del pantalón, pueda todas estas cosas, ¿no? Entonces, bueno. Te lo decimos riendo, pero en la vida real que de verdad no puedas, algo tan sencillo que se complica que mamá pueda cenar calientito o bañarse sin ningún problema. Digo, aquí el reto, papás, es, ¿quieres ser un poquito más empático o entender mejor a mamá? Te invito a hacer este reto, ser mamá por un día. O sea, que de verdad no puedes hacer nada o escuchar 600 veces, papá, papá, papá. Creo que nos reímos Sí. ahorita de que no puedo ni bañarme, pero realmente, digo, debe ser un poquito molesto y te saca un poquito de los cabales, ¿no? Entonces, comentabas ahorita, el tema de la paternidad, pues entra progresivamente, ¿no? Pero ¿por qué crees, Eva, que a veces a las mamás les cuesta soltar el control un poquito, dejar un poquito la rienda suelta para que papá experimente? A lo mejor un poquito son controladoras. Bueno, a mí no me gusta asociarnos tampoco con el tema de controladoras, porque eso tiene mucho que ver también con la carga mental, ¿no? de las madres, del papel de la madre en la familia, pues bueno, que por ahí también es una herencia, ¿no? Del rol de madre que antiguamente era el que imperaba y hoy en día intentamos romper un poco con eso, ¿no? Entonces, a mí me gusta más como utilizar el tema de el soltar, pero el dejar espacio, ¿no? No tanto dejar de controlar, sino dejar espacio para que el otro pruebe y sobre todo sentir que la manera del otro al principio pueda ser torpe, pero que poco a poco va a irse perfeccionando y no va a llegar a ser perfecta, como tampoco es perfecta nuestra manera, ¿no? Pero va a llegar a ser su manera y puede estar bien también. Eso no quita que puntualmente podamos sugerirnos cosas, recomendarnos, preguntarnos, oye, esto, ¿tú crees que, quiero decir, por ahí también se hace equipo, ¿no? Y por ahí también es enriquecedor para todo y se pueden generar aprendizajes para todo el conjunto familiar, ¿no? Pero sí que es verdad que creo que bueno, un poco estas herencias no escogidas de lo que es el rol de padre y el rol de madre, a veces nos juegan malas pasadas y por ahí pues también animo a los padres a que reivindiquen, pues bueno, déjame practicar, esto quiero hacerlo yo a mi manera y a las mamás pues que también ahí haya un punto en el que se relajen y puedan sentir que otras maneras son válidas. Por supuesto, y para la gente que no sabe este tema, ¿cómo podemos definir la carga mental? La carga mental. ¿Qué te parece si yo la defino? No te preocupes, voy a definir mi carga mental. Ahorita va a decir Eva la parte evidentemente más teórica, más práctica, pero yo mi consejo rápidamente para definirlo de una forma casual, la carga mental es papá y mamá cuando salimos, y esto yo lo hacía antes, ahí te va Eva, yo decía primero mi carga mental de forma pues un poco más austera, más paterna, y luego tú definirás qué es carga mental. Rápidamente, papás, cuando salimos, papá y mamá, o sea, a dar la vuelta con la familia, la carga mental es que yo agarro a mis 2 hijos y me subo al coche y me voy. Y mamá es la que está pensando la botella de agua, el cambio de ropa, si hay frío, o sea, todo ese tipo de cosas, eso es la carga mental, digo, de un sentido muy abstracto. Ahora, Eva, ¿cómo podemos describir
¿Qué es la carga mental? Sí, yo creo que lo has descrito muy bien, pero así como podríamos replicarlo para cualquier actividad del día a día. La compra, ¿no? Pues tú puedes decir, cariño, puedes ir a hacer la compra y la compra la hace, ¿no? Pero antes de eso tú has visto a ver, has echado un vistazo a la nevera a ver qué falta, has pensado a ver qué menú vas a hacer esa semana. Has contado si, no sé, si vas a tener alguna visita, pues si necesitas más de un ingrediente o de otro. A veces incluso piensas en las ofertas del supermercado, de que va a haber de ofertas esa semana y te adelantas porque has visto que los caldos de verduras están en oferta esa semana. Luego, evidentemente, ir a hacer la compra, pero luego colocarla, preparar la comida, etc., etc., ¿no? Pues viene siendo lo mismo que comentas tú con el ir de paseo, pues es el anticiparte, el prever, el recordar que eso se tiene que hacer y hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, es como tener 47 pestañitas abiertas en el cerebro, ¿no? Y no poder cerrar 40 y quedarte solo con 7, que ya serían, ¿no? Pero es como eso, tener siempre en funcionamiento el run, 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 run. Entonces, bueno, ahí cuando hay una pareja corresponsable con la que puedes también compartir esa carga, es un respiro maravilloso para todo, porque te permite, pues, bueno, pues iniciar proyectos, si vas a emprender, como es mi caso, simplemente sentir que no tienes un agotamiento mental y emocional que te consume la energía, que eso es otra, ¿no? O sea, la carga mental realmente te acaba absorbiendo buena parte de la energía vital. Entonces, muchas veces eso también puede acabar, en los casos más graves, pues en depresión, en cuadros de ansiedad, en situaciones pues muy, muy negativas. Y ahí, si la carga mental recae solo en la mamá, si la mamá no está, si la mamá tiene que realmente descansar por recomendación médica, en este caso, papá qué hace o la pareja qué hace, ¿no? Entonces, bueno, ya solo pensando en que eso pudiese ocurrir ya es de interés general para toda la familia que la carga mental se reparta, ¿no? Por supuesto, y lo dijiste como temas de computadora, ¿no? Pestañas abiertas, que la memoria se puede expandir hasta ciertos gigabytes, ¿ok? Pero llega un momento que ya no se puede. ¿Y qué pasa? Olvides algunas cosas para que entren más cosas. Y luego te llenas la memoria de puro pendiente y sin nada que realmente valga la pena, o no hay espacio siquiera para aprender cosas nuevas de maternidad, de paternidad. Entonces, hay cosas que no se pueden, hay pestañas que no se pueden cerrar, pero se pueden compartir. Oye, no lo abro en la lab de mamá, sino que en la lab de papá. Ya es que te sientes bien cuando vas a salir y tienes tu propia pañalera y ahí guardas la pasta del azar, los cream bebés, cualquier cosa, biberón, leche, etcétera, porque al menos ya mamá, cuando vaya a hacer este pendiente, tú te adelantas y te ganas una estrellita, papá, ojo con eso. Ya tengo la pañalera, o sea, creo que mamá, les puedo apostar que la primera vez que pase, se van a sentir raras, pero luego poco a poco van agarrando más esta normalidad de que se pueda dividir las cargas. Y empezamos por lo básico, papás. No nos quedamos como el mundo, con la pañalera, con las salidas, con las tareas. Dividir el tema del súper. A mí cuando me mandan al súper, sí tardo bastante porque estás pensando y bueno, me mandan con una lista. O sea, estamos avanzando. Ya después el nivel 2 es que vaya sin lista, pero hoy día voy con lista, pero fácil le quito un par de horas a mi esposa, que eso es realmente saludable para la familia. Déjate, Eva, para ustedes, sino que esto contribuye, tú lo has dicho muchas veces, al ambiente familiar. Sí, pero yo ahí matizaría eso, no es que le estés quitando 2 horas a tu mujer, ¿no? Porque ahí es cuando siempre tendemos como a asociar que las tareas que tienen que ver con lo doméstico, ¿no? Le pertenecen. Entonces ahí es como, bueno, no, estamos resolviendo esas 2 horas porque he sido yo el que ha ido al supermercado, ¿no? Pero al final el objetivo es que haya tareas que simplemente uno o el otro deje de pensar porque ya forman parte de la rutina del otro, ¿no? Y es esa manera como un poco de dividir la carga mental que no tiene por qué ser siempre dividida de la misma manera, sino puede que haya una temporada pues que yo esté durmiendo peor por lo que sea, por preocupaciones del trabajo, porque pues el niño está con más despertares y está viniendo conmigo todas las noches,
o porque tú, lo que sea, ¿no? Pero a veces puede ser un 60-40 o un 20-80 o un, ¿no? Y eso puede ir moviéndose según también cómo estemos cada uno de nosotros en diferentes momentos. No, por supuesto. Y creo que esta fórmula no es universal. Hay familias que se sostienen este equilibrio, no es 50-50, es un 60-40, 80-20. Y les paso, a mí como me sirvió, ir de primera mano tareas, porque esas tareas, por ejemplo, súper, la basura, la escuelita, etcétera, las tengo yo ahora sí en mi computadora, en mi ventanita, yo las hago de por sí. Mi esposa tendrá otras, y hay algunas que salen al momento y cada quien la agarra dependiendo del que esté disponible, o etcétera, ¿no? Pero creo que la parte para iniciar, papás y mamás, es divídenlas así tal cual, una plática, estas charlas que a veces Eva no tienen matrimonios porque están pensando en toda la logística, distribución, niños, entrenamientos, comidas, bla, 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 y se pierden de prácticas que realmente valen la pena, que a veces son un poco incómodas, pero es que te hace crecer como pareja, porque no se olviden que eres papá, que eres mamá, pero primeramente fuiste pareja y cuando los niños crezcan, seguirás siendo pareja. Entonces, no se pierdan estas pláticas con un vinito o con una cervecita, como prefieren, pero oye, siento que estoy muy cargada, puedes apoyarme con esto, no es pecado, al contrario que platiquen, oye, me siento así, oye, soy la mamá que esperabas que yo sea, soy el papá que esperabas que yo sea, ¿cómo te gustaría que modifiquemos, que movemos, qué pasó esto con mi hijo, cómo resuelvo? Esas pláticas a lo mejor no es de todos los días, pero un día a la semana pongamos de acuerdo para la siguiente semana. Luego renovamos acuerdos, renovamos cargas mentales semanalmente con un vinito, creo que es la mejor opción. Sí, sí, estoy muy de acuerdo. Nosotros, de hecho, venimos de este fin de semana, el sábado, que tuvimos todo el día para nosotros. Eso ocurre poco todavía, porque los peques son muy peques, pero realmente pasamos todo el día juntos. Bueno, necesitamos 3 canguros para que esto pudiese ser posible, porque se quedaron con los 3 niños. Pero nos dimos cuenta, ¿no? de que realmente nos echábamos de menos y que muchas veces, pues bueno, lo que tenemos son ratitos en el sofá por la noche de, pues bueno, estar un rato. A veces estás tan agotado que tampoco la conversación no puede llegar a ser muy profunda, pero sí que de vez en cuando sea posible, porque también hay etapas en las que no es posible hacer esto y generarse esa expectativa también a veces puede pesar más que otra cosa, pero tener la certeza de que todo vuelve, ¿no? De que al final hay etapas y que todo pasa y que hay momentos en los que la pareja se distancia un poco más, pues porque toda la energía está puesta en el bebé o en los bebés y que poco a poco va volviendo, ¿no? Que también a veces puede incluso dar pereza porque también entras en una dinámica de la rutina, del estar como muy enfocado en los niños, ¿no? Y esto les pasa a muchas parejas, que un poco se van como apagando poco a poco, pues porque se dejan llevar pues por este día a día y no abren espacios para ellos, ¿no? Para compartir solo ellos, sin niños. Esto es súper, súper importante. Y hace un tiempo una mamá me dijo que su pareja le había dicho que se sentía mal porque le había dejado, ¿cómo me lo dijo? Como que le había dejado un poco abandonado por dedicar demasiado tiempo a los niños. Entonces, tenemos que tener en cuenta que esa mamá todavía estaba en posparto, y posparto me refiero primer año, porque como sabemos el posparto puede llegar a durar 2 años o incluso más, entendiéndolo también como un reconocerte como la nueva mujer que eres después de haber sido mamá, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay como todo un proceso que puede llegar a ser larguísimo, pero pongo en contexto a esta mujer, estaba en el primer año, ¿no? Y su marido le dice esto: te has olvidado de mí por haber dedicado tanto tiempo. Entonces, es como, a ver, un momento. Aquí hay algo que no estás entendiendo. Aquí hay que tener mucho cuidado por eso, ¿no? Porque es como un desconocimiento absoluto de la bestialidad de proceso que está viviendo la mujer en ese momento, que además el hombre asume que es responsabilidad también de la mujer el atenderle, ¿no? Desde el punto de vista romántico.
Entonces, bueno, ahí yo creo que es importante discernir entre qué momento estamos viviendo, qué energía tenemos para qué, dónde queremos enfocarnos y que no significa que nos vayamos a olvidar el uno del otro, sino que estamos pasando por una etapa donde pues, simplemente los niños requieren más de nuestro tiempo, ¿no? Y eso es algo que creo que es importante que todo el mundo entre en la maternidad y la paternidad sabiendo esto, ¿no? Que hay etapas y que pasan esas etapas y llegan otras. Por supuesto, digo todo mal con este papá, pero quiero rescatar algo bueno de este comentario. Agradezco la valentía de papá que lo pueda comunicar. Muchas veces no comunicamos esto y asumimos que la pareja lee la mente, tanto de mamá, papá, mamá. Digo, se agradece mucho que te comenten esto. Evidentemente no fue a lo mejor la forma ni el conocimiento, pero él desde su conocimiento no podemos juzgar a alguien. Alguien no puede hablar algo que no conoce. Evidentemente, quiero pensar que él es a lo mejor de la old school, así lo crearon y habló desde su perspectiva. Evidentemente, no es un tema para juzgar este comentario, pero le agradezco que lo comente. Papás y mamás, cuando algo esté pasando, que lo comenten. No esperes a que se llene el traste, porque a lo mejor la forma en la que lo digas ya no va a ser de la mejor forma, sino va a ser ya explotando y se lleva a otro nivel. Ahora bien, justamente estos programas en casa, y el de Eva también, y muchas cosas, es para que hagamos conciencias. Yo puedo definir la paternidad y la maternidad en una palabra, digo, hay muchas, pero bueno, voy a elegir una en este podcast, es conciencia. Y también frase trillada de muchas personas es aquí y ahora. A veces no me resonaba muy bien, decía X, la rechazaba. Hoy lo entiendo más que nunca porque aquí y ahora. ¿Cuál es tu momento? Acaba de nacer, evidentemente, concentrados todos en que sobreviva. Ya después, pero como que soltar, pero nunca abandonar. O sea, te suelto, tú eres mamá, yo soy papá, pero te sigo viendo en el cuarto, en la cocina, aquí, quizá no mucho tiempo, pero te sigo sintiendo, ¿no? Creo que eso hay que cuidarse, porque, por ejemplo, lo digo muchas veces, tengo que repetir 20 hasta que se normalice. Somos un triángulo donde yo soy papá de Tony y de Mau, mi esposa es mamá de Tony, pero al final este triángulo se cierra con dos personas que no hay que dejarse. No quiero entrar en el tema de quién es más importante, si los hijos o la pareja, no lo quiero poner sobre la mesa, pero tú tenías pareja antes del papá y después tenías pareja después de que tus hijos se vayan. Así que creo que aplauso para el caballero que lo dijo, pero también sí, métete un poquito más, involúcrate, papás de esta nueva era, por llamarlo de alguna forma, estén conscientes de el cambio, híjole, biológico, mental, anímico, porque mamá o tu esposa no vuelve a ser la misma después de que es mamá de uno, mamá de dos y mamá de dos a la vez como Eva, ¿no? Sí, sí, para nosotras el cambio es un cambio revolucionario en nuestra vida, o sea, para los papás también, ¿no? Pero para nosotras significa también un renacer, yo te diría, un renacer, que es una palabra un poco que puede parecer como muy grande, ¿no? Pero es como una forma en la que también revisas muchas cosas de ti misma, vuelves un poco al entorno social y laboral de otra manera. Acabas de vivir algo extraordinario y mágico, y cuando vuelves muchas veces como que también nos obligamos o tenemos la creencia de que es importante que sigamos siendo la misma, ¿no? Que sigamos siendo fieles a lo que éramos y a la construcción de nosotras mismas que nos habíamos hecho, ¿no? Y a veces eso no es posible, porque simplemente te cambia el cómo ves el mundo, el cómo ves a los demás, el cómo te relacionas con los demás, pero desde una riqueza que yo creo que está muy bien ponerla en valor y que no tiene por qué asustar, porque realmente te abre nuevas formas de estar en el mundo mucho más despiertas, con un instinto, ¿no? No sé, que yo creo que es que el permitírnoslo es mucho más potente que el resistirnos a él, ¿no?
Entonces, a veces necesitamos acompañamientos también para que esto ocurra, ¿no? Porque vamos con esa resistencia de, no, yo tengo que seguir trabajando como trabajaba antes, tengo que seguir saliendo como salía antes, tengo que seguir, no sé, mil cosas, ¿no? Pero a veces eso, el acompañamiento por parte de, pues, lo que sea, ¿no? Un coach, una mentora, una psicóloga perinatal, lo que sea, ¿no? Lo que decidas que te vaya mejor. A veces es necesario y a veces te permite soltar, decir en voz alta también un poco cómo te sientes ahora y un poco como todas esas confusiones, ¿no? Que a veces arrastramos en silencio, ¿no? Pero que cuando las compartimos nos permiten ver las cosas de otra manera, ¿no? Y empezar a ver soluciones, posibilidades y también, pues bueno, recolocarnos en ese nuevo yo, ¿no? Y a los papás también nos pasa un poco esto. Yo Por creo que supuesto. eso es algo... Y cuando sueltas, a veces cargamos con cosas que nosotros nos sobreponemos. Digo, no quiero hablar en general. A veces, Fermín Molina, aunque sé que muchos papás se van a identificar, a veces estas cargas que tenemos nos las ponemos nosotros por temas de sociedad, por el deber ser. Güey, elige tu maternidad, tu camino. Y mira, o sea, en tu casa lo más importante, lo que te acomode, lo que te funciona. Puedes platicar ejemplos de otras parejas que les funciona bien y lo tropicalizas a lo que a tu te funciona y bueno, eso va a ser una maravilla. Y hoy, Eva, más que nunca, tú lo platicabas al inicio del podcast, ya es otra era, ¿no? Ya ahorita a los papás, a los hombres, ya nos permitimos sentir, fallar, pedir perdón. Ya poco a poco se está viendo, no mejor ni peor, sino que más normal o más cotidianamente. Entonces, platico un poquito de estas nuevas masculinidades, el poder ser este ejemplo de referencia. Quizá algunos creyeron sin una referencia y por eso pues tenemos el modelo de familia que tenemos. Hoy estamos en esa transición y para esa transición tenemos que ser ejemplos, papás, ser ejemplos de referente. Entonces, hoy día, más que nunca, nos permitimos fallar los papás. Os permitís fallar, os permitís sentir y os permitís a veces también defender esa nueva paternidad, ¿no? Porque muchas veces, claro, ahí entras tú en juego también y muchos papás que os estáis animando a dar voz, ¿no? A esta nueva era de papás que quieren estar y que quieren ser protagonistas, ¿no? Entonces, yo creo que ahí, para los papás que os atrevéis, desde una fuerza interna que es como yo quiero hacerlo de otra manera, requiere de mucha valentía. Al contrario de lo que otros papás, ¿no? Que todavía sigan un poco anclados en la versión antigua del rol paterno, ¿no? Pero requiere de mucha valentía. Y la sorpresa que viene después es tan maravillosa que yo animo a todos los padres a que se involucren desde el minuto uno, porque es verdad que las mamás nos sentimos mamás quizá desde que estamos embarazadas, los papás es como una vez nace el bebé, ¿no? Pero si realmente se empiezan a involucrar también desde que la mamá se queda embarazada, y empiezan pues a escuchar tu podcast, empiezan a leer mis posts, empiezan a buscar, no sé, lo que sea, ¿no? Pero si desde ahí empiezan también como a rascar un poquito más en cómo pueda jugar su papel de padre, ganan todos, ¿no? Pero el premio es... ¿cómo lo describirías tú, Fermín? ¿Cómo es el premio que has tenido? El premio son todos los momentos que atesoro, que a fin de cuentas estoy trabajando para que el día que yo no esté, porque siempre digo que no seré eterno, que cuando les pregunte, dime un recuerdo de tu papá, no van a saber decirles cuánto costó el Xbox, cuánto costó los juguetes, sino que van a decir, mi papá estuvo ahí. O sea, jugó la pelota. A ver, ya es cansado. La paternidad no es fácil porque tienes trabajo pendiente, etcétera, pero dedícale 20 minutos. Si haces las cuentas realmente, en todas las vueltas, no pasa más de media hora que tengas espacio para conectar con tus hijos. Y media hora no te quita la vida en un día, pero a ellos les da muchísima vida, en muchos momentos, les forja la autoestima, les forja la capacidad de entender, de razonar, de dividir, y eso es la mejor herencia. Entonces, mi premio es que ellos estén contentos, felices, seguros de sí mismos
y que al final no hablen de precios ni de pantallas, sino que digan de momentos, el viaje, el parque, a ver, sentados en la escarpa, banqueta, acera, depende de los que escuchen, comiendo rosinas o un juguito del valle o mascando chicle, o sea, algo muy, híjole, a veces ellos no requieren mucho y nosotros por el tema de el mejor regalo y trabajar más y el mejor viaje, trabajas tanto y el trabajar tanto, a lo mejor te quita horas con ellos, consigues el Xbox última generación, se lo regalas y ese Xbox sirve para desconectarte de él y a fin de cuentas, ¿cuántas horas pasaron en proceso para este regalo? Ninguna. Entonces, regalo un bar, algo. Ese es mi premio. Verlos y de que vengan y me abracen, dijo, la verdad es que no se paga con nada. Pues ya ves, o sea, nada más que añadir, vamos. Maravilloso. Y además, sí Embarácense me gusta. todos, papás. ¿El qué? Embarácense todos, que todos sean papás, es lo mejor del mundo. Soy pro ser papá, pero bueno, con conciencia y también atender a la responsabilidad de leer los posts de Eva. Y yo sí me gustaría hacer un pequeño matiz con el tema de, ¿no?, el tiempito de calidad, ¿no?, que les dedicamos a nuestros hijos. Yo creo que un poco nuestra tarea pendiente, bueno, hay muchas, ¿no?, pero creo que la tarea pendiente de nuestra generación es el tema de los móviles, ¿no? El cuánto espacio le damos a los móviles en nuestra cotidianidad delante de los niños, ¿no? Entonces, ahí yo creo que a veces se malinterpreta un poco esa presencia consciente con ellos, ¿no? Porque estamos tan habituados a que lo tenemos todo en el móvil, que es como que dejarlo en la mesita de la entrada de casa cuesta, ¿no? Pero yo creo que eso es algo que es un ejercicio que animo a todos los papás y mamás a hacer, porque realmente los niños necesitan entender que para nosotros son importantes, ¿no? Y si cuando estamos con ellos estamos mirando un móvil, van a interpretar que el móvil es mucho más importante que ellos, ¿no? Entonces, resumiendo mucho, pero me gustaría también brevemente mencionar esto, que creo que es muy, muy importante, y ya te digo, creo que va a ser un tema a trabajarnos profundamente nuestra generación en el futuro, y quizá nuestros hijos en terapia cuando tengan un poco que hacer revisión de los padres que tuvieron. No, dijiste algo importante y lo estoy superando. Yo soy de esos papás que me daba ansiedad. Digo, nos dedicamos a esto, Eva, y la oficina está en el teléfono, y dejar la mesita de entrada me genera un poquito. Lo estoy superando, ahora ya paso más lapsos de tiempo. Discúlpenme todos si no les contesto a tiempos, porque estoy trabajando en dejarlo para estar con mi familia. Más fin de semana, la verdad es que sí. Es complicado, papás, por la vida tan rápida, digital que tenemos, pero ponle pausa. Y ahorita en fechas de diciembre, que hoy estamos en temas de Navidad, el mejor regalo para tus hijos, para tu esposa, es tiempo con ellos. Así que la tarea de Eva, llévensela. Yo me lo estoy llevando, dejar el móvil sin tener ansiedad y sin tener esta picazón por revisar notificaciones, etcétera, trabajos, mails. Nadie se va a morir. Y si va a pasar algo, te van a marcar, así que no te preocupes. Eva, a modo de ya ir cerrando el podcast, dinos un mensaje para todos los papás y las mamás que nos escuchan sobre el tema de ser de espectador, pasar a protagonistas. Pues que bajar al barro, aunque la expresión sea un poco que nos eche para atrás, pero bajar al barro nos deja un buen sabor de boca, aunque el barro no tenga esa textura y ese olor, ¿no? Pero sí siento que el atreverse es el mayor regalo que nos podemos hacer como nueva generación de papás que se atreven a hacerlo diferente. Por supuesto que sí. Te agradezco mucho, Eva, por esta información. Estoy seguro que muchos tenemos luz en ese tema. Y recuerden, papás y mamás, gracias por acompañarnos, por escuchar este podcast, que te puede sumar mucho a tu conexión con tu familia, con tus hijos. Y recuerda,
papá se escribe no con P de perfecto, con P de presente, de estar ahí. Y recuerda que la conexión es el regalo más grande que le puedes regalar a tus hijos. Así que me despido. Estuvo platicando con nosotros sobre el tema de pasar de espectador a protagonista, que déjame decirte que siempre hemos estado en la escena, nos han tratado como extras, no me quiero victimizar porque van a regañar, pero hay la oportunidad, somos coprotagonistas de la historia y no tratamos de ser más, ni mucho menos, respetamos y admiramos a todas las mamás que están escuchando este programa porque se rifan el doble. Nada más queremos voltear un poquito el reflector a la parte de papá y darles información, reconocerlos que estén ahí. Oye, que aquí estamos y queremos dar este paso. Nada más que para no solo, entonces el apoyo de una comunidad, de nuestra pareja, de la sociedad, que ponga, por ejemplo, baños con cambiador de hombres. Estos pequeños movimientos va a permitir que más papás se sumen a esta nueva forma de paternar. Así que, Eva, muchísimas gracias. Te mando un fuerte abrazo de verdad y nos vemos en la próxima. Gracias a ti, Fermín. Un abrazo. Hasta luego, papás. Nos vemos en el próximo podcast. Esto fue Papá en Casa, el reto de conectar. Todo empieza con una noticia que te cambia la vida. Vamos a ser padres. Y desde ese momento, cada duda, cada risa, cada noche sin dormir es parte de la aventura. Aquí encontrarás información clara, consejos prácticos y voces de especialistas que acompañarán tu camino. Bienvenido a Papá en Casa, el reto de conectar. El espacio donde crecer también es cosa de adultos. Este programa es presentado por Asegúrate Hoy, Hazlo, Fundación Lilo, Boston's Pizza, Avena Rivero, Aló Mérida, Santa Clara y del Valle.